Pues Amanecer en el ocaso, esta es la última novela del escritor Gerardo Pérez Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre su quinta novela, esta última novela que ha sacado, que bueno, está a punto ya de llegar a las librerías y de la que vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito. También es verdad que tenemos hoy en el estudio en carne y hueso al propio Gerardo. Gerardo, te estaba diciendo, bienvenido, antes que nada. Muchas gracias, un placer. El placer es mío de que vengas porque te estaba diciendo antes, off the record, que no sé cómo lo haces, porque eres profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, compaginas tu carrera como abogado con la crítica de cine, que además, bueno, pues tenemos eso en común, y además escribes libros. Es que yo no sé qué te falta hacer a ti en la vida. En realidad lo de escribir empezó como un hobby, para alejarme un poco del día a día laboral y del estrés de los juzgados y del derecho. Bueno, a mí siempre el cine me ha gustado desde pequeñito, mucho, he visto mucho cine y escribir ha sido una forma de hobby que he ido profesionalizando un poco hasta llegar ya pues, a estas 5 novelas. Es que son 5 y ya tienen su... Bueno, la primera la comenzaste a escribir en el año 2013. Se publicó en el año 2013, aunque se empezó a escribir un poquito antes. Y es que hoy un poco no vamos a hablar de derecho. Yo podía haber hecho aquí una mesa y hubiéramos hecho una mesa sobre temas legales que, bueno, hay para dar y regalar en la prensa actual. Pero la verdad es que me interesaba muchísimo esa faceta tuya como novelista y también porque hablábamos de cine. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote cómo te ha inspirado a ti el cine, que me imagino que de una manera descomunal, para escribir estos 5 libros. Vamos a ver, muchísimo. Yo, de hecho, tengo muy claro que soy escritor por el cine que he visto. Algo, un poquito por lo que he leído, pero sobre todo por el cine que he visto. Muchas de mis novelas tienen su origen en películas que después de verlas me ha quedado el gusanillo de yo lo hubiese contado de otra manera, a mí me hubiese gustado profundizar en este tema desde otra perspectiva y escarbando, luego ha salido una novela. Y la capacidad que yo tengo de narrar literariamente es muy cinematográfica, precisamente por todo el cine que yo he visto. Claro, entonces si yo te tuviera que preguntar qué escritores o escritoras te han inspirado a la hora de crear estas 5 novelas, o en este caso esta última, Amanecer en el ocaso, también tendría que entonces preguntarte qué directores o qué películas han sido esas referentes que han hecho estas casi 300, o ¿cuántas palabras? Vamos a mirar, 200... Sí, casi 300 páginas. Casi 300 palabras. 300 casi un guión, 300 páginas. Pues mira, te diré una cosa, el origen, cuando era un germen todavía muy pequeño de esta novela, es la película Casablanca. Después de ver por 20ª vez ese gran clásico, surgió en mí la idea de que no se podría grabar a día de hoy una película como esa con el mismo estilo narrativo y las mismas interpretaciones. El cine clásico tiene una forma de ser narrado e interpretado con una forma muy teatral, que a día de hoy, con la narrativa del siglo XXI, quizá no pudiera narrarse igual. Y me marqué el reto de cómo sería contar una película de esas características con personajes actuales y narrativa actual. Luego todo eso fue derivando mucho y lo que ha terminado plasmado no tiene que ver estrictamente con Casablanca, ni mucho menos, pero sí es cierto que en su germen inicial había mucho de Casablanca en lo que yo quería contar. Podría leer esto, pero yo creo que va a ser mejor que nos cuentes con tus palabras de qué trata Amanecer en el ocaso, para que todos aquellos, bueno, ahora tenemos el mes de abril, empieza el mes de abril, el día del libro. Correcto. Siempre vamos a la librería a buscar, yo por lo menos siempre regalo un libro o más a mis seres queridos por ese día tan bonito. Sí. Y bueno, pues tenemos ya, para entonces ya tendremos Amanecer en el ocaso. Sin duda, sí, Así efectivamente. que, ¿quién es Rodrigo Cifuentes y qué pasa con él? Bueno, Rodríguez Cifuentes es un militar retirado, tuvo un accidente en Irak y por lo tanto pasó a la situación de retiro, pero se dedica a hacer labores de investigación. No se le denomina detective privado porque no le gusta, pero hace labores de investigación. Llama a su puerta a un comandante que conoció en el ejército y que quiere encontrar a la hija de un político y a la nieta de un rico empresario que ha desaparecido. En principio, las pistas iniciales
apuntan a búsquedas por sitios erróneos, pero al final Rodrigo Cifuentes encuentra la pista correcta y se entera que esta chica se ha fugado al Sáhara Occidental con un líder saharaui que quiere reivindicar la causa saharaui separada de Marruecos y va hasta allí, hasta esa zona africana, para encontrarla. Todo esto se va enredando mucho, no voy a contar todo lo que es spoiler, por favor. Pero sí es cierto que intenta compaginar una especie de historia de amor que Rodrigo Cifuentes arrastra de una relación fallida con esta intriga, suspense, thriller de todo lo relacionado con la búsqueda de la desaparecida. Y es que, pues yo creo que se puede sacar una película. Con todo lo que nos acabas de contar en 2 minutitos. Sí, se puede sacar una película. Pudiera ser. Siempre me dicen que mis novelas tienen esa facilidad para plasmarse en imágenes, pero yo siempre digo que es que yo primero las vi en imágenes en mi mente y luego las trasladé a la palabra. Y es que no es fácil hacerlo y que además a la gente le guste y que se enganche. Entonces, quería preguntarte por ese proceso de creación literaria. Tú, por ejemplo, para inspirarte en crear Amanecer en el Ocaso, en primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Normalmente estamos hablando desde que empieza la idea hasta que el libro está ya en tus manos, estamos hablando de 2 años. Hay que tener en cuenta primero que yo no me dedico profesionalmente a esto, sino que escribo a ratos, no de forma habitual y no quizá con la estructura y el tiempo de dedicación que tendría un escritor normal. Luego, a mí me gusta, después de escribir, releer, dejar que repose, el efecto nevera. efectivamente, volver a leer, recapitular, y luego ya pasa a lo que es la editorial, la maquetación, todo ese proceso. Al final estamos hablando de unos 2 años. 2 años, es que es bastante tiempo. ¿Y tienes alguna manía, me refiero, a la hora de escribir? Porque eso siempre me ha parecido muy curioso y bueno, aunque no te dediques de forma profesional a ello, realmente eres escritor porque tus 5 novelas así lo dicen. Y por ejemplo, a mí particularmente una escritora que me fascina es Amélie Nothomb. Es una escritora. Amélie es, bueno, tengo su colección completa. Y yo ella también tengo muchas novelas de ella. Tiene ese fetiche de levantarse entre las 4 y las 5 de la mañana con un té, sin haber comido nada más, sino eso, el té, sin zapatos, descalza, escribiendo en el suelo frío. Esas son sus manías que llevas haciendo durante más de una década para poder escribir. Tiene ese periodo tan estricto. Entonces, me imagino, espero, por el bien de tu mujer, que no hagas ese tipo de rutinas, pero no sé si a lo mejor tienes alguna manía o quizás algo, ese sello tuyo que le tienes que poner a cada una de tus novelas. Yo creo que el sello mío más característico es, primero, todas mis novelas tienen muchas referencias cinematográficas. Por ejemplo, en la tercera novela, La sonrisa de Usain, cada capítulo comenzaba con una cita de una película. Normalmente todas las novelas comienzan también con alguna cita en inglés y en castellano de alguna película. Y a lo largo de la narración, muchos personajes, hay referencias cinematográficas. Esa yo creo que es mi principal característica. Respecto de la forma de escribir, no tengo un horario fijo, pero sí es cierto que la mayoría de mis novelas se han escrito mientras viajaba. Aeropuertos, vuelos, trenes, salas de espera han sido, no te puedo decir qué porcentaje, pero un gran alto porcentaje se ha escrito ahí. Y te concentras, porque tiene que ser complicado en el sentido de que, claro, tú eres una persona súper ocupada, que viajas mucho además, y claro, sacar esas ideas, abstraerte, si vas a lo mejor en un vuelo porque vas a, no sé, a un juicio o lo que sea y estás viajando a dar una ponencia sobre cine o sobre derecho o lo que fuera, tienes que estar, te abstraes, ¿no? Te tiene que ser una forma de abstracción total. De todas maneras, yo nunca, por ahora, en mis primeras 5 novelas, nunca me he enfrentado al folio en blanco diciéndome, ¿y ahora qué escribo? Yo siempre tengo clara en la cabeza, primero pienso, recreo visualmente, lo retengo en mi cerebro y cuando tengo claro, entonces ya paso al papel y por lo tanto más o menos sé lo que contar, no tengo ese folio en blanco esperando a que me llegue la inspiración. Yo si me pongo ya a escribir es porque ya sé lo que contar y en ese sentido sí tengo cierta facilidad para, gracias a Dios con los portátiles ahora
Claro. No, tiene la verdad es que es una maravilla. una, una facilidad que si tuviera que ser con la típica máquina de escribir, seguramente no tendría novelas escritas porque no tendría el espacio y el tiempo suficiente para hacerlo. Y hablando de la maravillosa era tecnológica y de esos aparatos electrónicos que nos llevan a todos sitios con un clic y que nos aportan muchísimas facilidades, ¿vamos a poder encontrar Amanecer en el Ocaso en forma online o solamente en Sí, papel? de hecho en estos momentos todavía está llegando en papel en las librerías, pero en lo que son Amazon, la Casa del Libro, Agapea, este tipo de plataformas ya se puede adquirir la novela tanto en papel y en la página web de la editorial, Editorial Verbum, también en formato digital. Claro, es que te quería preguntar porque hay muchos escritores, gente del mundo literario que todavía no les gusta o opinan que realmente el Internet ha hecho un flaco favor a esos escritores por el tema de la piratería o de descargarte en PDFs el formato del libro y demás. ¿Tú cómo te posicionas ante eso? Yo soy pro tecnología, no tengo ningún problema con Internet. Hombre, sé que la piratería está mal. Como autor me gustaría que la editorial viese satisfechas sus Claro. pretensiones económicas, más que nada para que siga apostando por mí, cosa que por ahora hace. Pero mi principal función como escritor es la difusión y que llegue al público. Y si llega de forma más sencilla a través de un Kindle o de un formato en PDF, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, centrándonos de nuevo en Amanecer en el Ocaso, bueno, me lo acabas de traer, así que no lo he podido leer, no lo he podido disfrutar. Sí. Me gustaría que nos dijeras un poquito, me estás adelantando antes, que vamos a poder disfrutar de, bueno, de firma de libros, de presentación oficial, que Sí. te agradezco que hayas venido aquí un poco en exclusiva, porque Sí. bueno, lo adelantaste en redes sociales, pero no te habías presentado de forma física ni el libro, ni tú para hablarnos Es que de él. acaba de llegar. Está calentito, hace- está Sí, sí, o sea, lo estamos, libro nuevo total y estamos calentito hablando todavía. de que ha salido de la caja de embalaje hace pocas horas. En las librerías espero que llegue dentro de poco, en internet ya se está comercializando y sí, es cierto que espero tener una presentación de la novela, creo que será el 10 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, y luego en las ferias del libro, estaré en la Feria del Libro de Santa Cruz, estaré en la Feria del Libro de Madrid el 1 de junio firmando, por si alguien está por la capital. Sí, por supuesto. Vamos a emplazarlos a todos desde aquí a que vengan a conocerlo. Encantado de poder. Luego, ese contacto con el lector es fantástico. La verdad es que eso sí me gusta bastante. Es que realmente quería hablarte ahora un poco de esa parte, porque claro, son 5 novelas y las has difundido y has tenido ese contacto. No sé si ha sido de forma física o también te llegan correos electrónicos, o ha habido un feedback a través de redes sociales y cómo ha sido Sí. esa experiencia autor-lector. Porque me han dicho que es una de las experiencias más gratificantes que hay. Efectivamente. La verdad es que yo estoy muy contento. Esta faceta tiene algunas cuestiones que son un poco problemáticas, lo que son las correcciones. A veces es pesado, para los que no trabajamos en esto, a veces nos genera un poco más de estrés, pero sí es cierto que luego tiene unas recompensas enormes. Te dicen cosas muy bonitas y creo que ha gustado bastante por ahora mi visión de las historias que yo quiero contar. He tenido oportunidades que yo creo únicas, ¿no? El estar en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, por ejemplo, fue una experiencia fantástica que me dio la oportunidad de contactar con otro tipo de lectores, otro tipo de libreros. Me he llevado la grata idea de que en Iberoamérica se lee mucho más que aquí, son más propensos a comprar libros que aquí. La verdad es que tendríamos que aprender mucho de cómo se respeta la cultura en Iberoamérica. Y en cualquier caso, el contacto con el lector siempre, para mí, ha sido muy favorable. ¿Te has encontrado a lo mejor, me imagino que personas de todo tipo? ¿Te ha sorprendido Sí. algún lector o cuál es el lector asiduo de las novelas de Gerardo Pérez? Pues por lo que me comentan es más preferentemente femenino y le tiene que gustar normalmente las novelas de corte más romántico, porque todas las novelas tienen una historia de amor, aunque algunas de ellas tienen un nivel de intriga, de acción, pero en el fondo todas son historias de amor. Y yo creo que son personas
que parte de su ocio lo disfrutan leyendo. Esto, evidentemente, es para el tiempo libre, es para disfrutar y tiene que gustarle la lectura como forma de pasar el tiempo libre. Pues Gerardo, creo que, bueno, te pueden contactar todos a través de redes sociales, a través de tus redes, y no solamente seguirte la pista como novelista, sino también para conocer tus críticas y bueno, todos esos interesantes artículos que nos brindas semanalmente y bueno, durante toda esa gran faceta que, como digo, eres una de las personas más polifacéticas que conozco, porque Sí. es increíble. Te iba a terminar la entrevista preguntándote por la sexta novela, pero quizás es precipitarme Sí, un poco, no, aunque con no. esa cabeza maquinando Sí. tuya, digo, él ya tiene que tener una idea ya en la nevera, enfriando y preparándose. La sexta está bastante camino. avanzada. Bien es cierto que sí tengo decidido que después de la sexta voy a hacer un parón, porque lo necesito. Pero la sexta está avanzada y espero que en 1 o 2 años pueda estar ya en librerías. Es mi idea, mi deseo, es un proyecto que la verdad es muy personal y llevo muy dentro. Todos al final terminan teniendo algo mío, Claro, pero por tengo supuesto. mucha ilusión en esa sexta novela y eso sí, habrá que esperar 1 año o 2. Yo creo que no te lo ibas a decir, pero digo, mira, voy a utilizar esa pregunta tan mala, por así decirlo, para terminar, porque yo te decía antes que cuál de tus 5 hijos es tu preferido. Sí. Entonces, yo sé que es un poco duro a ti Sí. como padre de 5 novelas Sí. decir que esta o la anterior o la primera es tu favorita. Pero realmente, si tuvieras que recomendarnos, obviamente esta última Sí. totalmente recomendable porque es lo más nuevo de ti, de tu pluma, pero ¿cuál de esos pequeñitos? Como 5 hijos, pues cada una tiene sus características diferentes y cada una me gusta por cosas diferentes. La primera porque fue mi primera experiencia, mi primera vez, y eso te marca necesariamente. La segunda porque fue la vez en la que yo me decanté más por la comedia, por intentar hacer reír, algo que me parece muy difícil. La tercera, La sonrisa de Usén, porque fue finalista del Premio Iberoamericano de Novela y eso fue lo que me posibilitó ir a México y tener la verdad, me ha dado muchas satisfacciones. La cuarta, porque yo creo que es quizá la más personal, en la que ya no era un thriller, no era nada de intriga, es la historia de 4 personas que creo que son diferentes entre sí, pero al final terminan conectando, y yo que terminé muy orgulloso de esa novela por cómo plasmé los personajes. Y esta quinta, porque a mí me gusta mucho el cine que entretiene, y creo que tiene una buena, compagina muy bien lo que es el entretenimiento con un toque de reflexión y romántico. Por lo tanto, cada una por razones diferentes, pero es difícil escoger una, pero sí es cierto que creo que a medida que han pasado los años he crecido como escritor y quizá las últimas sean más logradas. Bueno, pues sin desmerecer a las demás para que no se nos ofendan en las librerías que se encuentren. Muchas gracias por venir, Gerardo. Nada, un placer. Gracias a ti por No, dedicar un gracias tiempo a a la ti. cultura, que eso siempre es importante. Eso, la verdad que sí, es importante, y que la verdad que cuando empecé en hacer un programa, una tanda de programas relacionados con la literatura, se me vino tu nombre a la cabeza por la exclusiva que acababa de leer, que sacabas tu quinta novela, y sobre todo por esa gran trayectoria que llevas. Así que solo me cabe felicitarte, decirte que estoy ya deseando, no he leído esta, pero ya Muy estoy bien. deseando la sexta, Muy bien. que espero que viajes mucho para que estés escribiendo en esas trayectorias y esas De acuerdo. consultas. Y bueno, pues ya quedas invitado para dentro de 2 años la siguiente. Yo estaré encantado y espero que la presentemos juntos. Pues así es, a ustedes desde casa decirles que dentro de poquito tendrán la presentación de Amanecer en el Ocaso, que ya tienen la portada aquí, el libro en físico, que acudan a sus librerías más cercanas y que le echen un vistazo a la última novela de Gerardo Pérez Sánchez. Muchas gracias por estar una vez más aquí acompañándonos en la Mesa Roja del Empaquetado Televisión, en el aquelarre de Sofía Ramos. Apuesten, ya saben, por la cultura y por la pasión con la que el invitado de hoy nos ha demostrado que empuña su pluma.